Eso, Félix, y sobre todo, mira, lo que estás mencionando, ¿no? Eh, por este paciente que tú acabas de mostrar, es un Ujú. paciente típico que le dicen que tiene que amputarse porque no hay Exacto. irrigación. O sea, ese es un paciente clásico. Y además este paciente cuando lo amputan, baja toda la calidad que tiene, el paciente ya no se puede movilizar, ya va a ser dependiente, la familia se tiene que dedicar a este paciente. Científicamente ya hemos estudiado que un paciente amputado va a tener menos calidad y además su tiempo de vida. El paciente puede fallecer en muchos menos años. Eso también se ha demostrado. ¿Y cómo afecta a la familia? Como tú estás mencionando. Entonces, es muy importante que vuelvo ahora a una mención que hiciste, es el cuidado de las arterias, las venas, la salud es desde la juventud. Hoy es el día, no es mañana, no es pasado, con respecto a la comida alta en grasas saturadas, con respecto a la comida ultra procesada, con respecto a los carbohidratos, como dijiste, las gaseosas, los productos envasados, los embutidos, todos estos productos que al final uno dice, tengo 20 años, no me va a pasar nada. Tengo 30 años, no me va a pasar nada. Pero ya uno está acumulando a los 20 años problemas a tu arteria y a tu vena. 30, 40, 50, y por eso es muy importante tener este cuidado. Claro, ahí me gustaría acotar a lo que tú acabas de decir. ¿Por qué nosotros, la pregunta sería, muchos de los pacientes se preguntarán y dirán, ¿no? "Cha, pero ¿por qué tenemos que tratar de evitar la amputación? La amputación está directamente relacionada con la mortalidad del paciente. Un paciente que tiene o recibe una amputación mayor, ¿a qué hablo con una amputación mayor? Una amputación por encima de la rodilla, una amputación o una desarticulación de cadera en la ingle, repercute directamente en su expectativa de vida. ¿Qué dicen los estudios? Porque no es cuestión de hablarlo. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios demuestran que una amputación, un paciente que ha recibido una amputación mayor, una amputación por encima de la rodilla, tiene un 40% de disminución de su expectativa de vida que tuvo antes de la amputación. Miren, o sea, la amputación me aumenta, me disminuye un 40% de mi sobrevida en relación a un paciente no diabético. Esta es la realidad. Y a los 5 años, yo me amputo de una pierna. Tengo más del 50% de probabilidades que tenga amputación de la otra pierna. ¿Por qué, doctor? Porque las obstrucciones de las arterias del paciente diabético es sistémico, es en todo el cuerpo. No es en que le tocó la pierna izquierda o le tocó la pierna derecha. No, son en las arterias del cuerpo. Entonces hay una frase muy importante que les voy a dejar. La diferencia entre un pie que tiene una herida y el otro pie, ¿cuál es? Es la herida, porque ambos tienen obstrucción en sus arterias. La diferencia es que una tiene una herida y otra todavía no tiene la herida. ¿Y por qué tiene esa la herida? Doctor, ¿por qué justo acá tiene la herida? Porque es la zona o es el pie que tiene mayor estrés, mayor distribución de peso en el eje del cuerpo. No sé si hay alguna pregunta más, Quique. Sí, acá tenemos algunas preguntas. A ver si es que puedes enfatizar. Mira, acá dice, ¿cuáles son los errores comunes, sí, que cometen los pacientes diabéticos en el cuidado de sus pies? Lo que le acabo de decir, ¿no? Visualizar el pie todos los días, revisar los dedos, los entrededos, la temperatura, el color del pie.
Si hay callos, no cortarlos. Si hay uñas, hay que limar al cirujano cardiovascular una vez al año, así no tengas heridas. No esperes tener. Ok, así es, exactamente. No esperar a tener las heridas. Y con respecto a la dieta, ¿cuáles son las dietas que ¿Me escuchas, Félix? Parece que se fue la señal. Mari. La señal del doctor A Gonzalo. ver, vamos esperando al doctor, pero vamos enfatizando para nuestros pacientes, para los pacientes que nos están viendo, las personas que van a difundir estos videos, sobre la salud y cómo deben controlarse. El doctor Félix acababa de hablar sobre qué significa la hemoglobina glicosilada. Muchos pacientes solamente se toman la glucosa en la sangre y se la toman una vez a la semana. Así no es, repito. La glucosa debe ser tomada todos los días y como mencionó el doctor, tomarse la hemoglobina glicosilada de la mano con un control con su endocrinólogo y esta hemoglobina glicosilada nos da un patrón de referencia, o sea, para que se entienda. A veces el paciente dice, yo estoy saliendo con mi hemoglobina, perdón, con mi azúcar según el hemoglucotés. Bien, doctor, pero ¿por qué es? Porque se toma la, la medición del azúcar y sabe que quiere que le salga baja y no desayuna, o no almuerza o no cena ese día nada más. Entonces le demuestra a sus hijos o a sus familiares o él se autoengaña y dice, mira, tengo 100 de glucosa y luego ya va a comer su pollo a la brasa. Luego va a tomarse su gaseosa, esa que tiene escondida en la cama, en el cuarto, en la habitación. No se trata de que se engañen, se trata de que sean conscientes de que se están haciendo daño y esa hemoglobina glicosilada que habló el doctor Félix se toma en la sangre. Le tienen que sacar sangre, una muestra de laboratorio y ese resultado nos dice la realidad de 3 meses. Esa es la que no miente, esa es la que no puede variar cuando uno come un día y no come otro día. Por eso es ese énfasis. Félix, ya regresaste, amigo. Sí, sí, acá estoy. Problema de Ahora conexión de sí, sí, internet, así. estaba dando un avance de un detalle de lo que tú estabas mencionando en la primera parte de la hemoglobina glicosilada y esa importancia. Se va la señal, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho, te escucho. Ok, dame un momento, por favor. Dice, el doctor mencionaba acerca de los estudios de diabetes, ahora se realizan desde los 20 años de edad. En caso de descarte o prevención de obstrucciones vasculares, debería realizarse a qué edad en pacientes aparentemente sanos. Para pacientes que tengan estos riesgos, digamos que no tan solo tú me dices, si es diabético, que se controle una vez al año. ¿Hasta ahí Exacto. estamos bien? Ya. Y si es un paciente que tiene algún tipo de antecedente de familiares que tengan problemas arteriales o venosos, no teniendo la diabetes, ¿desde qué edad todas esas recomendaciones? No sé, mi papá, mi mamá tiene problemas en las venas, tiene problemas en las arterias. Yo como paciente, yo como interesado, ¿tienen ustedes algún tipo de tabla de indicaciones de edad? Muy bien. Cuando ya el paciente tenga molestias, cuando ya el paciente tenga dolor en las extremidades, tenga claudicación, o sea, ese dolor intenso al caminar, se le hincha la pierna, no espere que la enfermedad avance, por más que no sea diabético, pero tiene el antecedente familiar. Es el momento de acudir al especialista. Ok, El ese cuerpo le va a dolor. avisar. Entonces, lo que Exacto. dijiste, enfaticemos, dolor cuando está caminando, eso ya son alarmas. Entonces, escúchenlo, por favor, dolor cuando está caminando. Ahora, cuando está caminando,
a partir de, digamos que tú has recomendado los 10.000 pasos Ujú. que estábamos mencionando, si yo camino más allá de 10.000 pasos, ¿es normal que me duela o tampoco es normal que me duela? Buena pregunta. El paciente luego del posoperatorio, ¿no? De haberse revascularizado, va a recibir tratamiento. Y el paciente, estos procedimientos se han hecho para que el paciente camine, así como para que cierre la herida, para que mejore la irrigación, pero el paciente debe de moverse, ¿ok? Y las molestias van a disminuir. Y el propio paciente lo va a experimentar. Te va a decir, pucha, doctor, antes me dolía, mire, ¿cuánto tiempo he estado aguantando ese dolor? 10 años, he estado con que me dolían las piernas con calambres en las noches. Ya ahora comienzan a desaparecer, porque hemos mejorado la causa del problema. Esto es clave también, pero siempre con su control periódico. Ok, con su control periódico. Acá hay una otra pregunta que hacen es acerca, bueno, esto ya es más para nosotros, que habla acerca del PRP y todo. Miren, la recomendación con respecto a tratamientos es que acudan a un especialista, ¿sí? A un especialista para que no manipulen al paciente, porque a veces a los pacientes les hacen, como te decía, curaciones de 2 años o de 3 años, cuando el problema era la arteria. Punto número uno. Punto número dos. Acá hay un punto clave que estábamos hablando. Yo soy, digamos, es un ejemplo, Félix, yo soy diabético, tengo familiares con problemas venosos. ¿Cuál es la recomendación con respecto a las medias de presión? A ver, explícanos eso porque acá tengo una pregunta que le han planteado. Medias de presión en los pacientes diabéticos. Muy bien. Las medias de compresión, las medias de compresión tienen indicación. La indicación es la enfermedad venosa, ¿ok? Si yo tengo un paciente diabético y tiene enfermedad venosa y requiero ponerle una media elástica, lo primero que tengo que asegurarme es que tenga buena irrigación de sus arterias. Yo no puedo colocarle una media elástica compresiva a un paciente diabético que tiene problemas de irrigación en sus arterias. Está completamente contraindicado y hay que tener muchísimo cuidado en eso. Las medias elásticas están indicadas para pacientes con enfermedad en las venas, no en las arterias. No, en Pero las... vamos a poner en el caso que el paciente es diabético y tiene problemas de las venas. Tengo que asegurarme como especialista de que las arterias estén bien para que pueda utilizar su media elástica. Si no, está contraindicado porque le vamos a quitar aporte de sangre en las arterias con estas medias elásticas. Y, ok, ok, ese es un muy buen punto. Con respecto, cuando hacemos, nosotros siempre explicamos de que hacemos un tratamiento en conjunto con el doctor Félix y haces el hallazgo, como hemos tenido muchos pacientes que han requerido una cirugía endovascular, o sea, para que pueda desobstruir esa arteria. ¿Cuáles son los cuidados, Félix, que debe tener nuestro paciente o el paciente que ya ha pasado por una cirugía endovascular en donde ya se ha liberado la irrigación sanguínea al pie y cómo la debe cuidar? Porque a veces el paciente piensa de que le has colocado una estructura de fierro y que no, ya puede hacer cualquier cosa. Lo primero es cuidarse, o sea, no continuar con estos problemas de la obesidad, de no controlar su diabetes o la glucosa, de no comer la comida chatarra. Pero ¿qué otras cosas a nivel de tu especialidad, cómo les das el seguimiento para que no se vuelvan a obstruir, Félix? Muy bien, es una muy buena pregunta. El paciente tiene que recibir tratamiento vía oral de medicamentos para restablecer, ayudar más la perfusión sanguínea. Que estos medicamentos actúen en arterias abiertas.
dicho sea de paso. Es algo muy importante. Me dice, doctor, tengo las arterias obstruidas, pero ¿hay alguna pastilla que me puede obstruir? La respuesta es no. Así de simple. Tengo un paciente, nuevamente repito, tengo pacientes, yo sé que soy diabético y tengo las arterias obstruidas. ¿Hay alguna pastilla milagrosa que salió y que me desobstruye las arterias? La respuesta es no. Necesitamos una fuerza mecánica, un procedimiento mecánico para poder desobstruir las arterias. El paciente postoperado debe recibir medicación para mejorar la irrigación, medicamentos que actúan fundamentalmente en arterias abiertas para de forma continua y no debe olvidarse sus controles. Ahora bien, si es diabético, se abrió las arterias, toma sus medicamentos y comienza a comer de todo, es lo mismo que nada. La enfermedad crónica va a retornar de forma progresiva. Ok, entonces tú, y esa medicación en pastillas, como mencionas, la medicación vía oral, ¿por cuánto tiempo es? ¿La indicas de manera permanente? Va a depender de cada caso. En cada caso, muchos es a 6 meses, muchos es a un año, o dejamos medicamento, uno de ellos de por vida. Va a depender del grado de compromiso que tenga cada paciente y el grado de movilidad que logramos en cada paciente. Y después de la cirugía que has hecho de revascularización para que pueda pasar la sangre, ¿en cuánto tiempo aproximadamente el paciente ya le indicas que pueda caminar? ¿Cómo es esto? ¿Es muy limitante? ¿Cuánto tiempo lo dejas? ¿Debe estar sin caminar el paciente? Buena pregunta. Eso depende fundamentalmente de la localización de la herida. ¿Por qué? Porque si la herida es a nivel de la planta del pie, el paciente no va a poder movilizarse, porque las curaciones van a ser ahí. Pero si la herida está en el antepié, el paciente puede caminar tranquilo. O sea, una indicación individualizada dependiendo de cada paciente. Pero no necesariamente significa no caminar. Puede hacer también ejercicios pasivos en la cama. Flexión de la rodilla, extensión de la rodilla, del tobillo, flexión, extensión de los dedos, rotación del tobillo, etcétera. Hay diferentes movimientos que lo puede hacer en la cama y para evitar que los músculos se atrofien, que disminuyen de tamaño, ¿ok? Y estimulemos la irrigación de la extremidad hasta que la herida se cierre, según sea el caso, ¿no? O sea, digamos que desde el punto de vista de tu especialidad, ya reparaste la arteria. Si el paciente se mueve en los siguientes días, no va a tapar la arteria. No va a No, suceder eso. no. Ese es un punto muy importante porque hay pacientes, te cuento, cosas como errores, ¿no? El paciente dice, no quiero hacerme esta cirugía porque me han dicho que tengo que estar 6 meses sin caminar. Entonces, eso es un error. Hoy en Mm. día, con la tecnología y la modernidad, el paciente camina rápidamente, se puede mover por lo menos, como dices, cuando llega a nosotros, cuando lo estamos manejando en este equipo que tenemos, nuestros pacientes tratamos de hacerlos caminar o que por lo menos se muevan, que sus familiares los muevan, porque es totalmente saludable para que no pierda masa muscular. Es Ujú. muy importante. Eso es un punto. Y te cuento que también a veces nos han llegado pacientes que dicen, yo me hice estos procedimientos de las varices, los Ya. procedimientos, am, se me fue el término, los procedimientos cuando se ven las arañas vasculares, Escleroterapia. las escleroterapias, y ellos los consideran como procedimientos de tratamiento. Quiero que aclares este punto porque no tiene nada que ver una escleroterapia con un tratamiento especializado de revascularización. ¿Podrías ampliarlo, Félix? Exacto. La escleroterapia es un tratamiento estético, superficial para las arañitas de las venas. No tiene nada que ver con la revascularización en el pie diabético. No tiene nada que ver con las arterias. No tiene nada que ver con desobstruir las arterias. Son temas completamente distintos. La escleroterapia se utiliza fundamentalmente
para cerrar o anular una venita de forma estética, transitoria. Y es transitoria. O sea, si un paciente que tiene estos problemas, que se ha hecho una escleroterapia, que no piense de que le han hecho ningún tratamiento para mejorar No, la vena que realmente está haciendo una función y exacto. mucho menos la arteria. Que quede esto bastante claro porque sí, me llegan a la consulta, Félix, pacientes que dicen, bueno, a mi mamá le hicieron una escleroterapia hace 4 años y ya está bien. No, eso es un error. Recuerden que eso es estético, no es funcional. Y que muchos de estos pacientes que reciben escleroterapia de las arañitas, en 3 meses van a aparecer más arañitas. Hay que ser también honestos en esto y decírselos. Entonces, no es un tratamiento funcional, fisiológico para el paciente. Es un tratamiento netamente estético de la arañita que fue tratada. Ok, ok, acá tenemos una pregunta. Dice, si el paciente tiene venas muy delgadas y la irrigación es baja, sufre hinchazón desde los tobillos hasta la rodilla, ¿es recomendable la media elástica? ¿Qué tratamiento sería recomendable? Muy bien, buena pregunta. La enfermedad venosa, ya nos vamos a otro tema, Es otro tema, es otro otro tema. tema. Danos ese tip, por favor, Félix, ya lo dejamos para la De próxima, aquí. pero ayudemos con este tip. Claro, mire, la enfermedad venosa tiene 6 etapas. ¿Ok? Para poder determinar en qué etapa está el paciente, tenemos que hacer una evaluación médica del paciente y una ecografía Doppler de las venas. Eso nos va a decir en qué etapa de las 6 estamos. ¿Y para qué sirve eso? Porque cada etapa tiene un tratamiento específico. Entonces, a todos los pacientes con problemas de venas se le pone medias, la respuesta es no. A todos los pacientes que tienen problema en las venas se opera, la respuesta es no. A todos los pacientes que tienen problema en las venas tienen que tomar pastillas, la respuesta es no. Es un tratamiento individualizado de acuerdo a la evaluación especializada que nos va a dar el tratamiento correcto. Dos, las medias elásticas no todas son iguales. Las medias elásticas hay de compresión leve, que aprietan, que ajustan, leve, de compresión media y de compresión máxima. Hay medias elásticas por debajo de la rodilla, por encima de la rodilla y medias elásticas tipo panty. Hay medias elásticas con puntera, es decir, que cubren los dedos y que no cubren los dedos. Es toda una tecnología. Y tengan cuidado de utilizar una media que no esté indicada por un especialista. Qué interesante. Bueno, entonces eso lo vamos a dejar para una próxima charla porque tenemos a muchos pacientes también que nos consultan por estos problemas venosos, que es muy, muy, muy clásico. Y para los pacientes que han sido fumadores, ¿alguna recomendación? ¿Hay algo? O sea, ya, ok, se retiran, paciente fumador de muchos años, ¿hay algún tipo de tratamiento o solamente es dejar el cigarro, dejar el vape para esto? ¿Algún tipo de tratamiento que ustedes indiquen como para prevenir estos problemas posteriores en los fumadores? Muy buena pregunta, Quique. El paciente fumador, el daño del tabaco produce una obstrucción en las arterias de forma acumulativa. El hecho de dejar de fumar no significa que ya, como dejé de fumar hace 10 años, significa que mis arterias no están obstruidas. La respuesta es no. Ellos tienen otro tipo de lesiones en las arterias. La característica del fumador son que tienen obstrucciones por encima de la rodilla. El diabético tiene por encima y por debajo de la rodilla. El fumador tiene por encima de la rodilla. ¿El fumador también tiene riesgo de amputación? La respuesta es sí. ¿Ok? Y el hecho que ya no fume no significa que ya sus arterias están bien. El efecto del tabaco no solo es en el pulmón,
El efecto del tabaco es en las arterias de todo su cuerpo. Qué bueno, qué interesante. Así es. Por lo tanto, ninguna forma de tabaquismo está indicada para nada. Y con respecto al alcohol, ¿cuál es el efecto del alcohol sobre las arterias? Muy bien. Lo que pasa con el alcohol es el metabolismo del alcohol en el hígado. Va a originar un trastorno metabólico en el hígado, donde el hígado va a originar más secreción de insulina. Es por eso que está asociado el porcentaje de alcohol con la diabetes y las obstrucciones de sus arterias. Por eso es que el diabético se descompensa con el alcohol, en términos sencillos, ¿no? Entonces, nuestros pacientes diabéticos mucho menos, o sea, cero alcohol, cero cigarrillo, porque al final solamente es seguir lesionando y seguir tapando, ¿sí? Estas arterias y estas venas, dañando las paredes de las arterias y las venas. Y cuando nosotros explicamos esto, Félix, como para hacer un pequeño resumen, los pacientes llegan a nosotros, ¿sí? Al centro especializado y hacemos este tratamiento multidisciplinario, un tratamiento con especialistas de avanzada, como a veces yo he mencionado en webinars anteriores, por el hecho de ser cirugía plástica, no todos los cirujanos plásticos conocen la regeneración avanzada de una herida. Eso es una superespecialización. Y tú enfatizaste como en la especialidad de cirugía cardiovascular, ustedes hacen una superespecialización de las arterias y las venas. O sea, no todo especialista en cardiovascular tiene este manejo, por eso es que debe dirigirse bien. ¿Cómo son esta subespecialización en tu rama, Félix? Ya. Lo que acabas de comentar, Kike, es completamente cierto. En el mundo ya estamos a nivel de las subespecialidades. Todo cirujano cardiovascular no hace esto. Esto va a quedar bastante claro. Estamos hablando de material muy riesgoso. Este material que atraviesa las arterias tiene diámetros de 0,14 milímetros, 0,018 milímetros, 0,035 milímetros. Muchos han intentado hacerlo, pero cuando no tenemos el expertise ni el entrenamiento adecuado en esta patología compleja, lo que sucede muchas veces es la perforación del vaso. Es por eso que no todos los cirujanos cardiovasculares hacen esto. Y al contrario, invito a que existan más cirujanos cardiovasculares que se especialicen y se superespecialicen para ayudar a este tipo de pacientes. Porque las complicaciones después de estos procedimientos, que entre comillas parecen sencillos en manos con buen expertise, no lo son, porque el material es bastante delicado y las complicaciones son diversas. Así es, así es. Mira, también aquí esta charla la dirige, además del Centro Especializado de Skin Médica, la dirige Fundación SR Salud, Julia Ramos y Enrique Chau. Por eso es que da esta información gratuita y Félix, nos ven estudiantes de ciencias de la salud, profesionales de ciencias de la salud y para esos estudiantes que han escuchado a Félix, sí, eso, faltan muchos especialistas. A veces hay estudiantes que me preguntan, doctor, pero ya está saturado. No, para nada, no está saturado. Faltan muchos especialistas que ayuden en todo el mundo, que ayuden en nuestro país y de este modo, pues, podemos tener el alcance de la esencia de nuestra profesión, que es la ayuda. Eso es lo que queremos nosotros, siempre la ayuda. Y con respecto me hicieron una pregunta, Félix, nosotros, para pacientes que se les ha hecho la amputación,
siempre les damos el soporte psicológico. El soporte psicológico y mandamos también a los pacientes con este soporte psicológico para que la familia pueda entenderlos y pueda manejarse este entorno, porque también el paciente a veces cambia de humor, se deprime, tiene eventos de euforia y uno dice, pues mi mamá o mi papá está muy renegón, se enoja mucho o se deprime o ya no quiere ir a las citas. Esto también depende del componente emocional que debe ser también trabajado de la mano de un psicólogo, de un psicoterapeuta, pero que nosotros podamos indicarle porque si no tenemos comunicación entre especialidades, es como andar en diferentes buses que se van a separar y no van a llegar hacia el mismo norte, hacia el mismo horizonte. Por eso es que es muy importante que entiendan nuestros pacientes. A veces un paciente, Félix, llega con una ecografía muy simple, como dice, como tú has mencionado, y la ecografía dice, no hay ningún problema vascular. Y el paciente no lo entiende y dice, doctor, pero mire acá, no tengo ningún problema. Nosotros le decimos, es muy importante que acuda con nuestro especialista porque vamos a hacer juntas médicas y en estas juntas médicas vamos a ver si es que ese diagnóstico es exacto y cómo lo vamos a ayudar de manera integral y comunicándonos entre especialistas. Así es. Mire, lo que tú acabas de comentar, Kike, es extremadamente cierto. Siempre ponernos en el lugar del paciente. A nadie nos gustaría que nos corten la pierna. Términos sencillos. ¿Ok? A nadie nos gustaría. ¿Ok? Si hacemos una encuesta a todos los que están conectados, que levanten la mano que le guste que le cortarían la pierna, nadie va a levantar la mano. Eso es completamente cierto. Entonces, hay diferentes eh, temas que nosotros debemos de asumir como médicos. Uno de ellos es el tema psicológico, que es extremadamente importante, que realmente está descuidado, porque el paciente muchas veces se despierta y se despierta sin la pierna. ¿Y en qué momento me cortaron la pierna y quién autorizó? Probablemente la familia autorizó, porque probablemente era lo mejor, porque ya estaba séptico, con infección generalizada, pero el paciente no estaba enterado de esto. Creo que el derecho del paciente a la comunicación y al enterarse de lo que está sucediendo en su salud y qué es lo mejor que se debe hacer, forma parte del proceso de esta enfermedad. Que dicho sea de paso, el objetivo de nosotros es no llegar a esto. El objetivo es evitar llegar a esto. Pero sí es importante el psicólogo, un psicoanalista que nos ayude a enfrentar esto y que el mundo no ha acabado y que el mundo continúa. Muchas gracias, Félix, por tus palabras de reflexión y qué bueno, porque ya has dado toda una charla muy importante acerca de la prevención, cómo es el manejo después de la operación. Y como tú acabas de decir, el mundo continúa y el mundo continúa con fuerza, con vigor, con alegría, porque estamos respirando. Y ya lo aprendimos hace 5 años con la pandemia. Estamos respirando y tenemos la obligación de ayudar a otras personas a difundir la buena información y a darle soporte a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, que es lo más importante. Muchas gracias, Félix. Te dejo, por favor, si es que nos puedes brindar como siempre terminamos en estos webinars, los 3 tips o los 3 consejos que les darías de salida a nuestros pacientes con diabetes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí un placer poder compartir conocimiento y brindar información a nuestros pacientes. Le dejaría lo siguiente. Uno, el diabético, bien controlado, no es causa de muerte. Así que si soy diabético y ya me estoy sentenciando y estoy comprando ya mi póliza para mi cajón, no, por ahí no va el tema. Diabético controlado, larga vida
y que disfrute de la vida. No se acabó el mundo. Dos, si es diabético, siempre acuda a un especialista, a un cirujano cardiovascular para que evalúe la irrigación una vez al año, cuando no tiene heridas. Tres, nunca deje de tener una alimentación saludable. Insisto en el moverse, en deambular, en caminar y tener alejado el tabaco y el alcohol. Y siempre el equipo estamos a su disposición. Muchas gracias, amigo. Gracias a todos. Esto damos fin a este webinar de ayuda social a cargo de Skin Medical y a cargo de Fundación. Ha sido un webinar totalmente gratuito. Espero y deseo que todos los que nos han estado viendo y escuchando lo difundan. Este webinar también queda grabado en las redes sociales. También te lo vamos a pasar, Félix. Muchísimas gracias por tu Gracias. apoyo. Acá hay muchísima gente que nos está escribiendo por interno. El agradecimiento, tú lo haces así. Estás en tu domingo familiar, como me estabas comentando. Gracias, gracias enorme porque esto es sin duda Dios te lo va a devolver, Dios te lo devuelve, la sociedad lo necesita, porque para lo que nosotros como especialistas es normal, mucha gente no lo conoce. Y ahora, con tu información, lo va a conocer. Se van a abrir nuevas puertas. Muchísimas gracias, amigo. Eso es No, todo. gracias a todos, ¿eh?